Ya podemos empezar, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, mucho gusto, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Soy Osmar Yair Valadez Valles, R1 de primer año de geriatría, y te voy a dar el tema de anticoagulación en la fibrilación auricular. Dentro de los objetivos vamos a comprender la prevalencia, la fibrilación auricular, la alta prevalencia que tenemos en nuestra población en general, de pacientes que tenemos con fibrilación auricular, identificar todo, también los ciertos subgrupos que vamos a tener de mayor riesgo, comprender ciertos procedimientos que tenemos que llevar hacia algún diagnóstico de lo que es la fibrilación auricular y sobre todo aquellos pacientes que son considerados de mayor riesgo de las complicaciones de esta enfermedad, que ya vimos hace 2 sesiones, una introducción breve hacia este padecimiento, reconocer y superar las barreras de la anticoagulación, perder ese miedo, esa angustia pues, que nos puede generar llevar hacia la población geriátrica hacia alguna anticoagulación debido a, a este padecimiento pues como tal. Identificar pacientes con mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas, y comprender las indicaciones de la terapia pues, antitrombótica en estos pacientes, y sobre todo específicos que tengan FA, por ejemplo, ya sean pacientes que eh, tengan cierto grupo etario, pacientes que tengan comorbilidades como puede ser insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, el peso. También podemos incluir a aquellos pacientes que no tengan una adecuada o sí tengan una adecuada red de apoyo familiar. Entonces vamos a dividir ciertos grupitos que vamos a tener en cuenta a la hora de llevar una anticoagulación a un paciente. Y comenzamos con un caso clínico donde tenemos a Anne, que es una mujer de 83 años de edad, ya con el diagnóstico de hipertensión de larga duración, insuficiencia cardíaca, dislipidemia, enfermedad renal crónica en estadio 4, con un aclaramiento o una tasa de filtrado glomerular de aproximadamente 20 minutos, ¿sale? Demencia vascular. Hace 15 años, ¿qué será? Más bien 16, sí, en el 2004 tuvo un numeroso episodio de fibrilación auricular paroxística, y pues, por lo tanto se llevó a un inicio de una terapia con anticoagulación con warfarina. La anticoagulación se interrumpió por 2 años después de una diátesis hemorrágica, una hemorragia gastrointestinal, y pues probablemente atribuirle a una enfermedad, una diverticulosis. Y pues se cambió el tratamiento a ácido acetilsalicílico, que pues no. Esa misma persona en el 2018 ingresó a la unidad de cardiología en el hospital por una taquicardia ventricular que se resolvió por una cardioversión eléctrica. Durante esa admisión, la paciente fue llevada a una angiografía coronaria donde reveló pues básicamente una enfermedad arterial coronaria multivaso, y pues fue sometida a ciertos procedimientos como angioplastia, donde se le implantaron pues 4 stents. Obviamente por estos procedimientos la paciente fue llevada hacia la anticoagulación, en donde se le prescribió rivaroxaban y pues clopidogrel. Se le dio seguimiento a esta paciente por 1 mes y refirió todavía durante la consulta, pues refirió la paciente episodios de caídas accidentales en casa, no tenía una buena red de apoyo y por lo tanto no podía llevar a un adecuado manejo de su terapia anticoagulante. Parecía confundida, llamaba o no el medicamento, la cantidad, si era por día, total, no se llevó un adecuado control de la anticoagulación. Entonces, para esta paciente como tal, por el contexto que nos maneja un poquito la historia, nos hacemos una pregunta, y pues, ¿cuál es el mejor curso de acción en este escenario? Como nos dice la historia clínica y el entorno social que dijimos que mencionamos que
que no tenía un cuidador, que no tenía una buena red de apoyo, y pues tiene 83 años, ¿verdad? Y pues si realmente la anticoagulación está indicada para ella, si tenemos las características que mencionamos. Entonces, vamos a responder a estas preguntas pues más adelante. Dentro de la epidemiología, pues la prevalencia y la incidencia de la FA pues ha aumentado con los años, siéndose que las personas que presentan esta enfermedad, puede ser que en la población en general represente hasta un 1% de toda la población en general que presenta una FA al momento en su vida, y acercándose un poquito más a la 8 o 10% en pacientes que se estén acercando hacia el octanaje, pues como tal, de la edad, pues como tal, siendo estos pacientes que tienen un riesgo aumentado, pues, de sufrir un estado, un ictus, al final de cuentas, un ataque, es un accidente cerebrovascular conforme vayan acercándose a una edad entre los 80, 90 años, siendo un riesgo de hasta un 23.5% anual en pacientes, obviamente, que tengan FA, ¿verdad? Y esta riesgo como tal nos puede llevar a situaciones incluso que pueden ser mortales para los pacientes de 75, 80, 85, 90 años, o incluso disminuir la calidad de vida al presentarse discapacidades, pues si tenemos un evento de algún accidente cerebrovascular, ¿verdad? El artículo que se manejó menciona que la edad y la fragilidad no deberían de ser criterios de exclusión absolutos como tales para excluir el tratamiento con anticoagulación. Muchas veces al tener pacientes por arriba de 75, de 80 años, incluso nos preocupamos un poquito por las complicaciones hemorrágicas que podríamos tener. Y sobre todo si estos pacientes como tal, pues cursan con alguna otra comorbilidad, como puede ser una disfunción renal, por ejemplo, o escasa autonomía funcional. Entonces tenemos que ir quitando ciertas barreritas que nos podemos tener. Y entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a tener comorbilidades asociadas a factores de riesgo que me pueden a lo mejor decir, bueno, utilizaría o no una anticoagulación oral en este paciente. Y pues eso es, por ejemplo, la presencia de enfermedad renal crónica, ya que se ha disminuido, que muchos de estos medicamentos necesitan de una función renal establecida, pues, para que no produzcan un daño, como puede ser las hemorragias. La terapia, muchos de estos pacientes, a final de cuentas, tienen su polifarmacia bien establecida, entonces terapia con múltiples medicamentos que puedan hacer que interactúen con estos medicamentos, el mal estado nutricional con bajo peso corporal, y también podríamos tener en cuenta el riesgo, la probabilidad de que estos pacientes sufran de caídas y pues por ende algún tipo de hemorragia como tal. También podríamos tener en cuenta el cáncer y la enfermedad coronaria. ¿Por qué no también incluir, claro, si el paciente tiene establecido el diagnóstico de algún tipo de demencia, háblese de Alzheimer, demencia vascular, también en aquellos pacientes que cursan con insuficiencia hepática crónica? Entonces son ciertas barreritas que nosotros tenemos que ir calificando, nosotros tenemos que ir viendo para ver si se llega o no a una terapia de anticoagulación. Y dentro de la anticoagulación, pues tenemos los anticoagulantes orales, que tenemos aquellos medicamentos dependientes de vitamina K, que son derivados de la cumarina, los famosos cumarínicos, dentro de los cuales pues tenemos los más famosos, el más famoso como la warfarina o la cenocumarina, y de los no dependientes de la vitamina K como los anticoagulantes directos, que son bueno, los derivados de la cumarina, que estos son básicamente aquellos que inhiben los factores de coagulación dependientes de vitamina K,
inhiben la vía extrínseca de la coagulación. Estos factores son el 2, el 7, el 9 y el 10. Eh, estos anticoagulantes tenemos que tomarlos mucho en cuenta a la hora de estarlos calificando, pues como tal, porque tenemos que estar controlando el tiempo de protrombina, el INR que tiene que estar entre 2 a 3, y pues también tener en cuenta que la hipoalbuminemia pues disminuye su efectividad por el transporte, ¿verdad? Y los anticoagulantes directos orales que estos se aprobaron en Europa en el 2018, en el 2011 más o menos llegaron a aprobarse acá en esta parte del mundo. La ventaja es que no requieren una monitorización continua y pues tienen unas menores interacciones con otros medicamentos como los fumarínicos. Dentro de los anticoagulantes orales directos, pues tenemos cierto grupo en donde se incluye el dabigatran, que inhibe al factor 2A o 2 activado como tal, que es la trombina, el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban y el vitrixaban, que inhiben más bien al factor 10 activado. Y a final de cuentas, el factor 10 activado, el factor 10A, va a ser el que va a activar a la protrombina para que se convierta en trombina junto con el calcio, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto, en el factor 10A es donde van a rivaroxaban, apixaban, endoxaban, betrixaban, y el dabigatran va a actuar en este punto, en el factor 2A activado, o también llamado trombina. Entonces, básicamente estos medicamentos los tenemos que clasificar por ciertos aspectos que tenemos que tener. Uno de ellos, de las características de nuestros pacientes, es la edad, en donde tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, el dabigatran, con una edad de menor de 75 años, tenemos que utilizar aproximadamente 150 miligramos 2 veces al día, 150 miligramos 2 veces al día. En aquellos pacientes en donde tengamos una edad de entre 75 a 80 años, podemos utilizar también, o si tienen un riesgo, pues, digamos, alto de sufrir hemorragia como tal, podemos utilizar 110 miligramos. Hay presentaciones desde 150, 110 y 75 miligramos. Y en aquellos pacientes por arriba de 80 años podemos utilizar, claro, teniendo, digamos, en cuenta nada más la edad, ojo, nada más la edad, 110 miligramos 2 veces al día. El rivaroxaban no se ajusta a dosis por edad. El apixaban mencionaba que en aquellos pacientes, 5 miligramos 2 veces al día, o reducir un poquito la dosis, 2.5 miligramos 2 veces al día, al menos si estos contaban con la característica de ser mayor de 80 años, a lo mejor que tengamos una tasa de filtrado, una creatinina por arriba de 1.5, o que el peso corporal de nuestro paciente pues esté por abajo de 60. El endoxaban no se requería ajustar a la dosis, y pues la warfarina depende, si la persona tenía más de 60 años, pues sí teníamos que mantenernos un poquito más las dosis bajas de warfarina. Y ahí es donde se empiezan a juntar los demás comorbilidades que tenemos que enfrentar, en donde se viene la función renal. En este artículo me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el dabigatran sí de plano abajo de una tasa, de un aclaramiento de creatinina de abajo de 30, estaba totalmente contraindicado. Y mencionaban los demás también que, por ejemplo, el rivaroxaban en menos de 15 no se recomendaba, no recomendaba también el apixaban y el endoxaban, y pues, yo decía, pues bueno, entonces, ¿qué voy a utilizar en aquellos pacientes que estén en una enfermedad renal crónica ya terminal, o qué iba yo a utilizar en pacientes que tuvieran diálisis? Y indagué un poquito y me encontré un artículo en donde me informaba un poquito más acerca de esto, y sí, yo podía utilizar el apixaban, más que nada porque el apixaban
el modo de expresión de la Apixaban es por vía biliar, entonces, y no se metía tanto por la vía renal. Entonces yo podía utilizar hasta 2.5 miligramos 2 veces al día en aquellos pacientes que pues tuvieran menos de 80 años, perdón, más de 80 años y un peso menos de 60, y aquellos que ya estuvieran en diálisis, en diálisis peritoneal como tal. Y claro, este artículo también mencionaba que no se prefería utilizar o se prefería que se evitaba el rivaroxaban en menores, en diálisis peritoneal como tal, menor. También el dabigatran no se recomendaba o no había estudios suficientes de que se podía utilizar en pacientes con diálisis peritoneal. Entonces, a final de cuentas, el que mejor se podría ajustar pues, en pacientes con diálisis o una enfermedad renal crónica ya terminal, pues era el apixaban como tal. Y obviamente tendremos otras observaciones como puede ser el peso, en donde ciertos fármacos no necesariamente necesitaban un ajuste como tal. Había otras situaciones más importantes como las que mencionamos, como la edad, enfermedad renal crónica. Y también dentro de la función hepática, había, por ejemplo, estos anticoagulantes orales ya en una insuficiencia hepática, un Child-Pugh o en una insuficiencia hepática ya grave, pues no recomendaba el uso de estos medicamentos, pues por el mismo riesgo, ¿no? El riesgo de sangrado que podríamos tener. Sobre todo, entonces sí excluía un poquito a estos pacientes en donde la función hepática pues no era la adecuada. Dentro de las interacciones farmacológicas que teníamos que tener es que, por ejemplo, estos medicamentos, al final de cuentas, tanto el dabigatran como inhibidor de la protrombina, el rivaroxaban, apixaban, y que son inhibidores del 10A, son sustratos de la glucoproteína P. Entonces, esta pues, es un transportador que funciona con una bomba de flujo y que dificulta un poquito la absorción si se junta con determinadas sustancias, ¿verdad? La absorción. Y estas sustancias, pues podrían incrementar las concentraciones plasmáticas de los medicamentos. Háblese de que no podemos asociar esto de la diatrancepina, la fenitoína, ¿sí? Por esto que les menciono, este aumento de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos. Y sobre todo tener mucho en cuenta pues que teníamos que tener precauciones a la hora de utilizarlos en conjunto con AINES, no asociar, si ya teníamos un anticoagulante, no asociarlos con otros anticoagulantes, y pues obviamente aumentaba el riesgo de sangrado si los utilizamos con el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. A final de cuentas, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes directos han ido hacia la alza de la utilización y la warfarina o los cumarénicos han ido en declive de poquito en poquito conforme se han utilizado conforme estos años, ¿verdad? Y vean cómo mientras se han ido apareciendo el dabigatran, el apixaban y el adoxaban, ahí se han ido incrementando pues como tal el uso de estos medicamentos. Entonces, básicamente la anticoagulación en pacientes con FA tiene que superar ciertas barreras, y eso es ya sea los riesgos que podamos tener con la población geriátrica como tal, el riesgo de caídas, de hemorragias, la preocupación del estado cognitivo de la persona como tal, si se cumple o no el medicamento en aquellos pacientes que tengan algún tipo de demencia o también que no tengan una adecuada red de apoyo o como tal también tengan algún cierto trastorno
de la marcha. Son ciertos los factores que tenemos que tomar en cuenta que nos hagan ver si esta persona puede cumplir o no con un tratamiento de anticoagulación para una FA. Nosotros tenemos que valorar siempre, en el tener un diagnóstico de una fibrilación auricular, tener en cuenta que de la edad del paciente, el sexo, la etnia, las comorbilidades que puedan tener, ya mencionamos enfermedades que puedan tener, la edad, el manejo de otros medicamentos que se puedan incluir, si la persona tiene va muy de la mano, si la persona tiene algún síndrome geriátrico como fragilidad, alguna disminución del estado cognitivo, riesgo de caídas, dependencia, el grado de dependencia que tenga con los cuidadores, o si tienen algún tipo de cuidador como tal, depresión, malnutrición y las condiciones en las que la persona viva. Los vamos a evaluar y vamos a tener en cuenta pues las escalas que se vienen manejando, hacer un adecuado mental test, un adecuado test por ejemplo, para el riesgo de caídas, los riesgos de fragilidad que podamos tener. Entonces, son ciertas las escalas que tenemos que manejar para a final de cuentas, llevar a identificar los síndromes geriátricos que podamos tener y que si nos van a influir o no en el tratamiento como tal, si vamos a llevar a esa persona o no a una anticoagulación. Claro que también tenemos que tener en cuenta el riesgo de tromboembolismo que podamos tener y dentro de las escalas que más tenemos en manejo o uso es la de CHAD-VAS o CHAD-2. Entonces, tenemos estas como tal como riesgo de riesgo trombótico y claro, el riesgo de hemorragia en donde vamos a utilizar las escalas como el Hasbled, la de hemorragias o la de atría que identifica otras situaciones. Entonces son un englobar de aspectos que tenemos que tener en cuenta para llevar o no a una persona a una anticoagulación. Y es esencial que todos los pacientes tengan su riesgo por tromboembólico y hemorrágico. Y la escala que más se ha utilizado, pues es la de CHAD-VAS. CHAD-2-VAS. Esta básicamente evalúa lo que es el grado de insuficiencia que queremos tener, la hipertensión arterial si está o no, la edad de mayor de 75 años, la D de diabetes, la S de stroke o el antecedente de un accidente cerebrovascular o de tromboembolismo sistémico, haber tenido un infarto previo o enfermedad arterial periférica, también menciona la edad mayor de 65 años o género femenino como tal. Y pues dependiendo del puntaje que nosotros tenemos, pues tenemos el riesgo en porcentaje por año de sufrir algún accidente cerebrovascular. Entonces, tenemos nuestra escala, podemos utilizar la de CHAD-2 o CHAD-VAS, como sea. Podemos utilizar así la de CHAD. Nosotros tenemos un CHAD-2, no, pues que no. Entonces nos vamos hacia la parte de que es un CHAD-1, la persona de edad mayor de 75 años o algún otro criterio como que incluyamos en el CHAD-VAS. No, pues que por ejemplo es un paciente femenino, es un paciente que está dentro de la edad de 65, 74 años o alguna enfermedad vascular, pues sí, tenemos que considerar, porque todavía nos falta otro pasito, tenemos que considerar el utilizar la anticoagulación, considerar. Todavía necesitamos un poquito avanzar hacia más. Y si nuestro CHADS-2 va hacia mayor de 2 puntos, igual o mayor a 2 puntos, tenemos que ir directo hacia sí y considerar la anticoagulación. Todavía, como les menciono, necesitamos evaluar otras situaciones. Y dentro de las situaciones dijimos que era lo otro que teníamos que evaluar, es el riesgo de hemorragia que podamos tener. Y dentro del riesgo de hemorragia que manejamos, pues es la escala de Hasbled.
Esta evalúa la que es una hipertensión descontrolada, una presión arterial sistólica por arriba de 160, una alteración renal o hepática, el haber sufrido un ictus o un ataque isquémico transitorio previo, hemorragias o predisposición a la hemorragia, un IRN lábil, la edad mayor de 65 años y utilizar fármacos que me pueden aumentar un poquito que mi paciente sangre, como pueden ser los AINES, clopidogrel, por ejemplo, también, o el abuso de alcohol o drogas. En aquellos pacientes que tengan un Hasbled de 0, pues es un riesgo bajo, podemos utilizar la anticoagulación, a pesar de que al tener un Hasbled intermedio, 1 o 2 puntos, mencionan la anticoagulación, sí, anticoagulación, ya sea con anticoagulantes directos o antivitamina K, y al tener un riesgo elevado de 3 o más, aún así responde la anticoagulación, sí, pero con vigilancia o evaluando pues el riesgo, beneficio de la anticoagulación como tal, que es lo que vamos a ver en el siguiente algoritmo. Entonces, básicamente hacemos la evaluación del chat-2 base, y al tener un chat base igual a 1, bueno, o al tener algún puntaje del chatbacks, evaluamos el riesgo del sangrado. Ah, no, pues que el riesgo del sangrado sí es mayor. Pues bueno, aquí el riesgo de sangrado supera a mi riesgo de sufrir un estado tromboembólico, y pues no recomienda la anticoagulación oral como tal. Pero al tener, por ejemplo, una puntuación de chatbacks, ok, tengo una puntuación de 1, o tengo una puntuación que me dé positivo para mi chatbacks, yo tengo un Hasbled menor de 2, bueno, yo puedo evaluar el riesgo, beneficio, y si mi riesgo de sufrir un accidente, un riesgo tromboembólico mayor que mi riesgo de sangrado, bueno, yo prefiero utilizar pues como tal la anticoagulación oral. Entonces es evaluar primeramente mi riesgo tromboembólico y posteriormente mi riesgo de sangrado, y ver cuál es el que predomina más con el otro. Encontré un estudio que se llama CardioChubipa. Este es un estudio que se llevó a cabo en España, en donde se incluían a pacientes que tenían algún grado de demencia de moderada a grave, y eran pacientes que tenían el diagnóstico ya comprobado de una fibrilación auricular, y pues se estaba evaluando el uso de una terapia de anticoagulación. Dentro de estos pacientes se llevaron a 3.595 personas, pero se llevó el escrutinio, o se eliminaron a aquellas personas que tuvieran prótesis mecánica o estenosis mitral como moderada severa, y o en aquellos pacientes que tenían una terapia más bien con heparina de bajo peso molecular. Entonces, al final de cuentas, de los 3.595, pues quedaron 3.549, de los cuales 2.382 eran mujeres. La edad más o menos del grupo que se llevó a cabo fue de 89.9 años, y de estos pacientes, 221 tenían algún grado de demencia moderada a grave. Tenían un grado de demencia. El 68.3% tenían enfermedad de Alzheimer, el 20.8% tenían demencia vascular, y el 7.2% tenían alguna demencia vascular degenerativa mixta, y el 3.6% pues alguna otra causa de demencia como tal. De estos pacientes, de toda la muestra de pacientes, recordemos que 221 ya tenían el diagnóstico de FA con demencia, de los cuales 133 tenían anticoagulación oral. El 80% de estos pacientes tenían la anticoagulación con warfarina,
y de los cuales 65 pacientes murieron, y eso a causa 12 pacientes por algún tipo de accidente cerebrovascular relacionado con una embolia, y 22 cursaron con sangrado. 88 pacientes no tenían anticoagulación oral, fallecieron 68, e igual 12 por algún tipo de embolia, y 8 sufrieron de sangrado. En aquellos pacientes sin demencia, 2.389 tenía anticoagulación oral, de los cuales 794 fueron los que murieron, 211 se atribuyeron a embolia, 399 se atribuyó a algún tipo de sangrado, y 939 pues se llevó hacia la anticoagulación oral, de los cuales 475 fueron los que fallecieron, 113 por algún tipo de embolia y 86 de sangrado. Este estudio fue un estudio retrospectivo y como tal, como factor protector en aquellos pacientes que no tenían demencia, sí era considerable o sí como tal ayudaba a la anticoagulación en aquellos que no tenían demencia, en la mortalidad y pues en el riesgo de algún tipo de embolia, o pues si la anticoagulación también era efectiva pues en estos pacientes. Si se fijan, en los pacientes con demencia, como tal, como tal, el rango en donde se establecen, sí cruza mi unidad, y pues no es mucho de ser fidedigno estadísticamente hablando, e igual en aquellos pacientes que sufrían de sangrado clínicamente relevante, el rango era demasiado amplio, entonces no es como que estadísticamente muy significativo en aquellos pacientes que tenían demencia. Entonces, este estudio como tal reveló que aquellos pacientes sí tenían su grado de protección con la anticoagulación, su grado de protección sí incrementaba también el riesgo de hemorragia, pero la mortalidad como tal en aquellos pacientes con demencia no era significativa a que se utilizaban o no la anticoagulación como tal. Como complemento, también me gustaría señalar que el ácido acetil salicílico en estos pacientes no tiene un efecto protector como tal, a pesar de que en muchos de los pacientes se les brinda la información del riesgo de una anticoagulación, y muchos se prescribe, por ejemplo, ácido acetil salicílico y clopidogrel, y ciertamente estos pacientes no deberían de ser, esta terapia no debería ser reemplazada por la anticoagulación oral como tal. A final de cuentas, la anticoagulación sí reduce la morbimortalidad de un accidente cerebrovascular, no el ácido acetil salicílico. Y pues como tal, dentro de las conclusiones que yo llevé es que el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con FA, que no reciben anticoagulación, ese riesgo supera en riesgo como tal las complicaciones hemorrágicas que podamos tener en este tratamiento. Claro, si ya de plano el riesgo de sangrado es inminentemente alto a mi riesgo de trombosis como tal, de tromboembolia, pues sí, se debe de llegar a esa prevención, pues de utilizarlos o no. Se ha demostrado que los nuevos anticoagulantes orales se asocian con mejores perfiles de eficacia y de seguridad en comparación con los de vitamina K, en pacientes muy ancianos con fibrilación auricular no valvular. Se puede considerar la anticoagulación en hombres que tengan una puntuación Chatbacks de 1. Incluso las guías europeas mencionan, tienes un hombre con una puntuación de 1, dale la anticoagulación, no te arriesgues. Y pues obviamente en aquellos pacientes con Chatbacks de 2, de igual o mayor de 2, pues tenemos que utilizar la anticoagulación y ahí llevar a evaluar pues con el Hasbled el riesgo de hemorragia.
Y pues en los pacientes con demencia la anticoagulación oral se asoció significativamente con un menor riesgo embólico, pero con un mayor riesgo de hemorragia. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la mortalidad total, a diferencia de los pacientes con demencia como tal. Y pues, básicamente sería todo. Hola, aquí Sí, buenas tardes. preguntas para Osmar. Ay, Doctor Lascano. ¿Qué tal? ¿Están buenas las diapositivas, oye? Yair, yo te tenía como Yair. Ah, sí, sí, disculpe, es que me puse, soy Osmar Yair. Ajá, apenas si te conozco. Muy Sí, bien, ya conforme. están muy buenas tus diapositivas y tocaste bueno, según yo, lo más importante. Y además es un tema que ya también vimos en la sesión nacional, ¿verdad? No sé si Sí, ustedes estaban también en la sesión, casi no se meten, ¿verdad? A la nacional, ¿no? no, doc, no. No, hablaban ahí. No sé, pues a mí me quedó muy claro. No sé si a ustedes les haya quedado claro o tengan alguna duda o algún comentario. No, yo creo que para el nivel R1 de Yair está bien, ¿no? El punto es que vayan cayendo en la cuenta de que pues la edad no es como contraindicación o criterio de exclusión para darles anticoagulación oral cuando tienen la indicación y por el miedo de que vaya a pasar algo, ¿no? O sea, yo creo que está bastante decente su presentación. Yair, a mí me hubiera gustado que hubieras puesto, por ejemplo, de manera rápida el artículo principal, por ejemplo, de los principales anticoagulantes orales, por ejemplo, del Rivaroxaban, el Rocket, o de la Apixaban, el Aristóteles, o sea, como súper rápido, y de qué son los artículos principales de estos tipos de anticoagulantes. Gracias. Gracias, doctora Citlali. Gracias. Lo tomaré mucho en cuenta. Para la próxima. Para cuando sea R2 y le toque darle continuidad al tema. Mañana también, ya no tienen otras preguntas, comentarios.